Buenos días. Vamos a continuar con nuestras pláticas sobre espiritualidad de la tierra. En estos días ha habido mucha muerte a mi alrededor, muertes que han sido muy dolorosas. Así que hoy es un buen día para hablar de ese tema. Vamos a hablar de la muerte, de lo que sucede del otro lado de la vida. Bueno, primero con la muerte desaparecen dos cosas. Desaparece, por supuesto, el cuerpo de la persona y desaparece la psiquis de la persona, su psicología, su carácter, desaparecen. Claro, esta desaparición no es total, no es que se difuminen en la nada. El cuerpo, y esto es importante y lo veremos después en sus implicaciones espirituales, el cuerpo se convierte en la propia tierra. El agua de este cuerpo humano que ha muerto se evapora y se convierte luego en el agua de las nubes, en el agua de los ríos, de los mares. Las partes sólidas de su cuerpo forman parte de la tierra, se funden, se fusionan con la tierra, y las partes gaseosas, pues por supuesto, forman parte de la atmósfera. Esto es importante porque sucede también en términos espirituales. Podemos decir, antes de entrar de lleno en los aspectos espirituales, que nuestro cuerpo, este cuerpo que ahora somos, este cuerpo vivo que ahora somos, está formado también por el agua, por el viento y por la tierra que alguna vez constituyó otros cuerpos humanos. Estamos entretejidos con la carne de nuestros ancestros. Somos ese tejido, al igual que la tierra, al igual que los vientos, al igual que las aguas, están entrelazados y entretejidos con la vida de nuestros muertos, la vida de nuestros ancestros y ancestras. Ahora, a pesar de que desaparece la psiquis, no desaparece la memoria de la persona. ¿Por qué? Porque el espíritu, que sí permanece, el espíritu que no muere, y el alma de la persona que no muere, conservan la memoria de la vida de esta persona. Digamos que el espíritu está revestido de memoria. La memoria de la persona es la piel del espíritu, es su traje ceremonial, por así decir. Entonces, el espíritu de la persona que ha muerto conserva la memoria de la vida de esta persona y pasa al plano espiritual conservando esa memoria. Ahora, pueden pasar dos cosas: que el espíritu, este espíritu que se ha desprendido de este cuerpo que falleció, este espíritu y esta alma que se han desprendido, tome la decisión de pasar al mundo espiritual o se quede en una zona intermedia entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos. Ahora, quedarse en esta frontera, quedarse en este espacio intermedio puede ser por 6 razones, hablando en sentido general, ¿no? De manera muy básica, pueden ser 6 razones que lleven a un espíritu a quedarse, a decidir quedarse. La primera es por amor. Es decir, el espíritu decide quedarse cerca del mundo de los vivos para cuidar de sus descendientes, para cuidar de su familia, para cuidar de las personas que les resultan importantes o para cuidar de un territorio, porque hay espíritus que también cuidan determinadas zonas sagradas, por ejemplo, quedan ahí en esta zona para protegerla. ¿Sí? Entonces decide voluntariamente quedarse en este plano, no pasar completamente al mundo ancestral para proteger y cuidar, motivado o motivada por el amor. ¿Sí? Una segunda causa para quedarse es la ignorancia. Sucede con las personas, y esta causa obviamente es involuntaria. El espíritu de una persona que en vida no se ocupó en lo absoluto de ningún tema espiritual, cuando pasa a ese otro lado de la vida, de repente está perdido o está perdida, no sabe dónde está, no sabe qué hacer y se queda atorado, se queda en ese plano intermedio sin poder dialogar con las personas vivas, pero sin poder trascender tampoco al plano espiritual. Otra razón, una tercera razón para quedarse en esta zona intermedia
es que estos espíritus en vida no cumplieron con su propósito, no cumplieron con su destino, no cumplieron con la razón por la cual habían encarnado originalmente. Entonces, sucede sobre todo cuando hay muertes accidentales, muertes tempranas, y la persona no alcanza a completar ese destino. Entonces se queda cerca para tratar de darle cumplimiento a través de su relación con las personas que quedaron atrás, ya sea con sus parientes, con sus amistades, en fin, trata de establecer una relación para que las personas vivas lo ayuden o la ayuden a cumplir con este destino. Otra de las razones, y estas son razones negativas, es por odio, ¿sí? Algunas personas, algunos espíritus de algunas personas deciden quedarse para vengarse, para hacer daño, para destruir, ¿sí? Estas personas se vuelven espíritus agresivos, se vuelven espíritus oscuros, que muchas veces son causantes de problemas, de enfermedades, de situaciones trágicas, inclusive con la que luego hay que andar lidiando y con los que luego hay que hacer determinadas operaciones para eliminar sus efectos, estos efectos negativos, ¿no? Otra razón es por miedo. El espíritu simplemente tiene miedo de avanzar hacia el plano espiritual y se queda atorado en este plano. Esto también es peligroso porque estas personas que tienen miedo de cruzar muchas veces se aferran a sus parientes o tratan de llevarse a sus parientes con ellos o con ellas. Entonces se da una situación un poco delicada donde donde el espíritu de un muerto o de una muerta puede querer llevarse a personas de su familia, y eso hay que darle atención espiritual para que no suceda. Obviamente hay formas específicas y cada tradición tiene una manera específica de lidiar con estas situaciones. No vamos a entrar en detalles ahora, ¿no? Y la sexta razón no tiene que ver tanto con el espíritu como con las personas vivas que se quedan atrás y que no soportan la idea de que esta persona se vaya, de que su espíritu se vaya al plano espiritual, y lo jalan de alguna manera con sus emociones, con sus sentimientos, con un duelo excesivo, con una incapacidad de soltar, de liberar. Entonces el espíritu, esta razón también es por supuesto involuntaria, el espíritu no puede dar ese paso, no puede cruzar esta frontera al mundo espiritual y se queda atorado porque los vivos lo jalan de regreso. Por eso es importante llorar a los muertos, pero no llorarlos demasiados. Hay que darles la oportunidad y la ayuda para que crucen al otro lado. Ahora, todos estos espíritus que se han quedado en este plano intermedio no pueden reencarnar. ¿Por qué no pueden reencarnar? Porque la reencarnación lo que facilita es justamente que este espíritu regrese con una nueva misión, con un nuevo propósito de vida. ¿Sí? Si todavía conserva el propósito anterior, no va a poder reencarnar. Por supuesto, en las tradiciones donde se considera que los espíritus reencarnan, ¿no? En las tradiciones yorubas africanas, pues el espíritu reencarna en su propio linaje, en su propia línea familiar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos muertos oscuros, con estos muertos agresivos, negativos, los que se quedaron por odio, los que se quedan por miedo? No están en ningún infierno, no hay ningún lugar de castigo eterno para ellos. Eso, por lo menos dentro de las espiritualidades inmanentes, esa idea es insostenible, no existe semejante lugar, pero sí son espíritus que no la están pasando bien, están sufriendo. ¿Y por qué están sufriendo? Porque cortaron sus relaciones espirituales, se vuelven estos seres oscuros porque en vida habían cortado, habían cercenado sus relaciones espirituales. Entonces obviamente esto genera sufrimiento y con ese sufrimiento se van al otro lado, ¿sí? Entonces pierden la oportunidad de mejorar su estado de conciencia, de evolucionar espiritualmente, y con ese estado cruzan al lado espiritual, ¿no? Al otro lado de la vida. Obviamente estos seres que necesitan del contacto con seres humanos para poder evolucionar espiritualmente son fácilmente atrapados por brujos o brujas que los utilizan para sus propios fines. Y la situación, bueno, se vuelve
también bastante negativa, y ese brujo posiblemente caiga en ese mismo lugar, en ese mismo espacio donde están estas entidades oscuras que andan solitarias y pues penando por su incapacidad de establecer relaciones espirituales con las demás personas, con los demás espíritus, con la tierra, con las entidades espirituales, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer con todos estos espíritus que se quedan de alguna manera atorados en este plano intermedio y que quisieran pasar al otro lado pero no lo logran? Bueno, aquí lo que se hace es darles luz, como se dice de manera un poco metafórica. ¿Qué significa darles luz? Bueno, darles luz es la manera un tanto poética de definir rituales específicos que ayudan a que este espíritu adquiera conciencia. ¿Qué quiere decir que adquiera conciencia? Que el espíritu recuerda que es una red de relaciones sagradas, ¿sí? Que no es una cosa fantasmal flotando quién sabe en dónde, sino un tejido de relaciones, de muchas, de infinitas relaciones sagradas. Entonces, darles luz es devolverles esta memoria sagrada para que de manera voluntaria, recordemos que el espíritu es una entidad autónoma que tiene su propia voluntad, que tiene su propia capacidad de hacer, de accionar, tanto en el mundo espiritual como en el mundo humano. Se le devuelve esta conciencia, esta memoria sagrada, y el espíritu entonces recupera la capacidad de retejer sus relaciones con sus propios ancestros, que lo van a estar esperando del otro lado, con las deidades, con la tierra, con el cielo, ¿sí? Normalmente esto se hace inmediatamente que la persona fallece, con ceremonias que tienen cierta recurrencia, duran varios días, ¿no? En general duran 9 días. En el caso de la tradición yoruba también son 9 días, porque la deidad que se asocia con el cruce de los muertos al plano espiritual es la deidad del río Níger, y el río Níger tiene 9 deltas. Entonces es la madre de los 9 hijos. Por lo tanto, cada día se trabaja un aspecto espiritual y son 9 días. Durante estos días, bueno, obviamente hay diferentes acciones que ayudan al espíritu a cruzar al otro lado en caso de que haya decidido hacerlo. En caso de que se quede, bueno, normalmente pues forma parte, se convierte en parte de la red de relaciones sagradas de alguno de sus parientes. En caso de que el espíritu decida quedarse, decida no irse, no cruzar al otro lado. Pero si decide cruzar, hay varias opciones, hay varias cosas que suceden con este espíritu. Lo primero es que, bueno, que se vaya al mundo ancestral, decida ir a este espacio colectivo donde habitan los ancestros de esta persona. Si es una persona mestiza, como es mi caso, como es el caso de la mayoría de las personas que no forman parte de comunidades de pueblos originarios, pues el espíritu decide con qué grupo de ancestros va a morar, a dónde se va a ir, ¿no? Entonces se queda en este espacio ancestral, en este espacio colectivo, y de ahí puede entonces elegir un nuevo propósito de vida, puede elegir un nuevo destino y volver a encarnar en alguna persona de su propia línea familiar, de su propio linaje, ¿sí? Otra posibilidad es, y no quiere decir que todos lo hagan, o sea, muchos de estos ancestros simplemente se quedan ahí en ese espacio y deciden no reencarnar, pero tienen la opción de reencarnar desde ese plano ancestral. Otra posibilidad es que la persona se fusione, pase a un nivel que tenga que ver no tanto con los ancestros, sino con las deidades. Por eso decíamos al principio que es importante esta idea de que el cuerpo de la persona se fusiona con la tierra, se fusiona con el agua, con los vientos, ¿sí? Porque lo mismo sucede en términos espirituales, es una de las posibilidades, ¿sí? Que el espíritu de la persona, si está muy desarrollada espiritualmente, si en vida fue una persona muy espiritual, con mucho trabajo espiritual, se fusione con una de las deidades. Normalmente es con la deidad de la cual la persona desciende. Digamos, si la persona que falleció es hijo o hija de la deidad del mar, por decirlo, hijo o hija, decirlo de manera
un tanto metafórica, pues su espíritu tiene la posibilidad de fusionarse con el mar. Entonces, su espíritu forma parte de esta deidad femenina que es el mar, la conciencia del mar, ¿no? Lo mismo sucedería con las deidades del viento, las deidades del fuego, de las montañas. El espíritu de la persona se fusiona con estas deidades y se convierte en parte de estas deidades. Ahora, como las deidades en este plano de la tierra, en este plano corporal, material, las deidades también son la naturaleza, pues se puede decir que estos espíritus se convierten en la lluvia, se convierten en el mar, se convierten en la tierra, y cuando llueve se puede decir de manera metafórica, pero también de manera muy precisa, muy exacta, que los ancestros nos visitan. Cuando el mar produce el ruido de las olas, podemos decir con toda exactitud que estamos escuchando también las voces de los ancestros. Es decir, dado que los ancestros tienen también la posibilidad de fusionarse con las deidades y como las deidades son también la naturaleza, podemos decir que todo este planeta maravilloso en el que estamos es un tejido ancestral, está entretejido también con la vida y la memoria de nuestros ancestros. La tercera posibilidad es que los espíritus se fusionen con la fuente sagrada del universo, con el corazón del universo, con la matriz de la realidad y se conviertan en la totalidad del universo. En este caso, el espíritu desaparece, se fusiona y solo queda el alma, que también desaparece, también se fusiona con esta alma universal de toda la realidad, ¿sí? Entonces, aquí ya, por supuesto, no hay otra ocasión para la reencarnación, y de esto hablan mucho los budistas y los hinduistas, las religiones asiáticas, ¿sí? Este es la iluminación que se busca, este es el satori, este es el samadhi que se busca, ¿no? De fusionarse con la totalidad del universo. Pero no es la única posibilidad, y los espíritus de las personas pues tienen varias opciones que depende un poco de su voluntad, pero depende también de su evolución espiritual y depende de la ayuda que las personas que quedamos acá, que los que quedamos vivos y vivas, les ofrecemos a estos espíritus, ¿sí? Entonces, bueno, esto en sentido general son las opciones que tienen estas entidades espirituales. Esto es hablado muy a grandes rasgos, muy en sentido general, lo que sucede cuando las personas fallecen. Bueno, vamos a dejar el video acá, ya hablamos bastante de la muerte, lo dejamos por aquí y pues les deseo, como siempre, todas las bendiciones y les deseo muy especialmente que no tengan que sufrir la muerte de ningún ser querido, de ninguna persona cercana, pero que si eso sucede, si tienen que enfrentarse a la muerte de alguien muy querido o muy querida, recuerden que somos una red sagrada, somos un tejido sagrado y que más allá de la vida, en ese espacio de la muerte seguimos siendo una red sagrada, seguimos siendo una red de relaciones sagradas. Recuerden siempre y ayuden a esos espíritus a recordar que, como diría el poeta Vito Apuchana de la nación Wayuu, somos los hijos de la lluvia y de los vientos, de los hermosos invisibles que nos protegen. Con esa conciencia, con esa memoria, les envío otra vez todas las bendiciones y mi agradecimiento.